Hola, ¿qué tal? Acá el profesor Esteban. Voy a explicarles lo que es el tema de la guía número 7 de octavo, ya que es para el mes de agosto. Esta guía tiene como objetivo explicar la multiplicación, la división y el proceso de formar potencias de base y exponente naturales hasta el 3, de manera concreta, pictórica y simbólica. Las instrucciones son las instrucciones de siempre, ¿cierto? Poder realizar esta guía, entregarla en la fecha que está señalada. Se supone que esta guía es para poder realizarla ahora en agosto y poder entregarla a principios de septiembre. Eh, Sacarle una foto y enviarla por correo y luego pegarla en el cuaderno. Ya lo ideal para pegar en el cuaderno una guía es pegarla hoja por hoja. Ya esa es la forma ideal de pegar la guía en el cuaderno, para que sea más fácil de poder revisarla. Cuando el profesor después pida para poder revisar cómo va el pegado de las guías. Entonces, en cuanto al tema, ¿qué son las potencias? Ya en la primera página nos habla acerca de qué son las potencias, y acá en este ladito hay un ejemplo, que siempre es bueno el tema de los ejemplos, ¿cierto? En donde se dice lo siguiente: tenemos un factor, tenemos un exponente, pero este factor del que está acá abajo, el 5, se llama la base, ¿ya? Esa es la base. Así se llama el número que va abajo, y el número que va arribita se llama exponente. El número de abajo se llama base y el de arriba es exponente. ¿Por qué aquí dice factor? Porque resulta que la base se multiplica por sí misma la cantidad de veces que me dice el exponente. Y cuando nosotros hablamos de multiplicaciones, los números que involucran las multiplicaciones se llaman factores. Vamos a ver si podemos acá hacer algo para poder hacer el ejemplo, ¿ya? Ya, de la siguiente manera. Sería entonces 5 elevado al cubo va a ser igual entonces a el 5, que es la base, multiplicado por sí mismo las veces que me dice el exponente, ¿cierto? Y el exponente me está diciendo que se tiene que multiplicar por sí mismo 3 veces. Eso es lo que me está diciendo el exponente, ¿ya? Entonces ustedes simplemente tienen que hacer la multiplicación, 5 por 5, 25, y después ustedes multiplican ese 25 por 5, ¿cierto? 5 por 5, 25 nuevamente, de la manera que ustedes ya saben. 2 por 5, 10, más 2, 12, 125, ¿cierto? Le colocaré el 125 en el resultado. Ahí. Y entonces eso sería a grandes rasgos. Acá hay otros ejemplos, por ejemplo, el 2 elevado a 2. El 2 elevado a 2 también se le dice 2 al cuadrado, ¿ya? Que está elevado a 2. Los números que están elevados a 2 se le dicen elevados al cuadrado. Y en este otro ejemplo, los números que están elevados a 3 se les dicen elevado al cubo. Es una forma de decir. Y acá abajo tenemos ejemplo entonces de bases y exponentes y de resultados. Pero para que ustedes sepan cómo se llega a este resultado, simplemente la base se multiplica por sí misma, como hicimos acá en el ejemplo del 5, la cantidad de veces que me dice el exponente. Eso es todo en cuanto a digamos a grandes rasgos, lo que es para poder calcular una potencia. Bien, acá en la segunda hoja eh, vemos, bueno, algunos ejercicios para que ustedes puedan desarrollar. Y ya en el primer ejercicio acabo de ver acá, bueno, un problema porque está cambiado esto. Ustedes lo corrigen ahí en su guía, porque acá la base es 4, ¿sí? La base es 4, el que está abajo, y el exponente es 2.
Así que ese 4 tienen que cambiarlo por el 2, ¿ya? Es un pequeño error que hubo ahí de donde se obtuvo este ejercicio. Y bueno, este base 4, ¿cierto? Tendría que ser de la siguiente manera. Sería 4 por 4, ya, lo que es 16. El 4 se multiplicó por sí mismo dos veces, porque el exponente me dice eso, me dice que se multiplica por sí mismo dos veces. Hay que tener mucho cuidado con algo que es muy recurrente, que muchas veces las personas se equivocan en eso, y en que a veces piensan que la base se multiplica por el exponente. O sea, sería un error, ¿ya? Un error hacer esto, 4 por 2, en este caso, ¿ya? En este caso que está aquí, en este, sería un error hacerlo de esta manera, 4 por 2, ¿ya? Que ustedes ya saben que 4 por 2 es 8, sino que es 4 por 4. No es multiplicar la base por el exponente, en ningún caso, ese es un error, ¿ya? Bueno, más abajo tenemos otros ejercicios que son similares, en donde dice acá la base ciertamente es 2, el exponente es 4, y ahí se multiplica el 2 por sí mismo 4 veces. 2 por 2 por 2 por 2, y te va a dar el resultado, ¿ya? Y ahí hay otros ejercicios similares para ir practicando. Bien, acá vamos a explicar el ejercicio 6. Yo para eso hice un dibujo previo acá en el recuadro, que estaba en blanco este recuadro. ¿Sí? Entonces, dice que Antonio tiene tres cajas. Vamos a decir que aquí está la caja 1, la caja 2 y la caja 3. ¿Ya? Así de forma horizontal. Voy a ponerle la 1, esta es la 2 y esta es la 3. ¿Ya? Y en cada caja hay tres botes, eh, ¿cierto? En cada caja, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí están los tres botes, en cada caja. Y cada bote contiene tres lápices. Ahí les marqué los lápices, los marqué con unos tickets verdes. ¿Ya? Tradicionalmente uno lo que hace acá es multiplicar la cantidad de lápices por la cantidad de cajas de botes, ¿cierto? Porque ¿cuántos botes hay? Hay 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 botes en total. Entonces sería 3 por 9. Eso es lo que uno tradicionalmente hace o piensa cuando uno tiene algo como esto, ¿cierto? Piensa en 3 por 9. Pero esto que está acá, ¿cómo nosotros lo podemos explicar como potencia? Bueno, como hay tres lápices, ¿cierto? En cada una, entonces la base tendría que ser 3. Pero ¿por qué número lo vamos a elevar? Es la pregunta, ¿cierto? ¿Por qué número lo vamos a elevar? ¿Cuántas veces tenemos que multiplicar el 3 por sí mismo? Si ustedes se dan cuenta, este 9 que está acá, es igual a 3 por 3, ¿no? Porque 3 por 3 es 9. O sea que en otras palabras, lo que está aquí, podríamos escribirlo como 3 por 3 por 3, igual a 3. O sea, de estas dos maneras. Entonces que el 3 se tiene que multiplicar por sí mismo 3 veces. Y dijimos entonces que la potencia es eso. La base se multiplica por sí misma la cantidad de veces que me dice el exponente. En este caso el exponente me va a decir 3 veces, ¿cierto? 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 entonces sería multiplicar 3 por 3 por 3. Y en este caso nos va a dar 27. ¿Ya? ¿Cuántos lápices habrá en total? 27 entonces. En este otro ejercicio que tenemos acá, dice, tenemos 4 coches para ir de excursión. En cada coche pueden ir 4 niños. ¿Cuántos niños van de excursión? Entonces hice unos dibujos acá para poder graficar los coches.
tenemos 4 coches y los niños los representé con estrellas. Entonces dentro de cada coche hay 4 niños, ¿cierto? De manera tradicional uno diría, bueno, 4 por 4, ¿cierto? Pues 4 niños en 4 coches, el 4 veces. Entonces sería 4 por 4. Ustedes ya saben 4 por 4, 16, ¿cierto? Pero para poder escribirlo como potencia, entonces sería 4 por 4. La base es el 4. ¿Y cuántas veces se multiplica el 4 por sí mismo? 2 veces, ¿cierto? 2 veces. O sea, 4 al cuadrado. 4 al cuadrado nos va a dar este resultado. Ustedes ya saben que 4 al cuadrado entonces es 16. Bien, acá vamos a hablar un poco de las propiedades de las potencias. En primer lugar, habla acerca de qué pasa en cuanto a la ley de los signos con las potencias. Ya saben ustedes que tenemos una base y un exponente, ¿cierto? Para que el exponente eh, pueda afectar a la base tiene que estar, digamos, escrita de una manera en que se note que pertenece a ese exponente. O sea, por ejemplo, tenemos estos ejemplos que están en el primer recuadro rojo acá, en esta página 6. ¿Ya? Fíjense ustedes que el exponente en este caso, vamos a marcarlo, en este caso, en este ejemplo ahí, ¿ya? Tenemos que el exponente está tomando al 2 y también al signo negativo, ¿ya? Al 2 y al signo negativo. Si no hubiera un paréntesis, o sea, si estuviera solamente de esta manera, miren, el 3 solamente va a tomar al 2 y no al signo negativo. Eso es lo primero que uno tiene que tener en cuenta en esto, ¿ya? Si el 3 toma al 2, bueno, sí, sería 2 por 2 por 2, ¿cierto? Porque la base se multiplica por sí misma la cantidad de veces que me dice el exponente. Y eso sería, ¿cierto? 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. ¿Ya? Y agregamos el negativo que está aquí. Lo agregamos. Pero ese negativo en ningún momento, digamos que tuvo participación en la multiplicación. Ya el negativo queda ahí y hay un paréntesis. ¿Sí? Negativo que hay de adelante. Bueno, no se me nota mucho ahí con eso. Tal vez pueda corregirlo un poquito. Ahí, ¿ves? Yo le agrego un paréntesis después para poder multiplicar solamente el 2 y después colocarle el signo negativo. ¿Ya? O sea, repito, cuando hay un negativo que no está en el paréntesis, ¿cierto? Como este caso, no me va a afectar la multiplicación. ¿Ya? En este caso justamente también me va a dar, por supuesto, me va a dar menos 8 porque el negativo no lo podía quitar. Está ahí en la operación, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si fuera menos 2 elevado a 2? ¿Ya? Coloco el menos, ¿cierto? Lo coloco ahí y después multiplico el 2 por 2, ¿ya? 2 por 2 me da 4. El menos lo dejo ahí y acá coloco el 4, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos em, el 2 negativo en paréntesis? Así. Es diferente a este otro 2, ¿cierto? Es diferente a este, ¿cierto que sí? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque resulta que en este caso de acá arriba, lo que nosotros estamos haciendo es multiplicar el menos 2 por menos 2. O sea, estamos considerando el negativo. No lo dejamos afuera como en este caso. En este caso lo dejamos afuera, aparte, ¿ven? Lo dejé aparte y solamente multipliqué la base que no tenía signo en ese sentido. Era una base positiva.
¿ya? Entonces, en este otro caso, donde sí con un paréntesis se está incluyendo al negativo y el exponente está fuera del paréntesis, en ese caso entonces se multiplica menos 2 por menos 2. A ver, vamos a ver si lo puedo hacer por aquí entonces, esa flechita. Y sería entonces el menos 2 por menos 2, ¿ya? Y según lo que me dice acá en el cuadro, cuando el exponente es par, ¿ya? Me tiene que dar signo negativo, o sea, signo positivo, perdón. Signo positivo, ¿ya? Este exponente es par, así que me va a dar signo positivo. Me va a dar más 2. Perdón, más 4. Estoy multiplicando al revés. Vamos a borrar esa cosita. Ahí. Más 4, ahí está. Listo. Entonces, 2 por 2, ¿cierto? Me va a dar 4. Como son signos iguales, me va a dar positivo. Son las mismas reglas de la multiplicación. Las mismas reglas de los signos de la multiplicación. Entonces acá, si el exponente fuera impar, ¿ya? Vamos a tomar ese mismo 2, con otro color. Ese mismo 2, pero vamos a darle un exponente impar, el 3, ¿cierto? Sería menos 2 por menos 2 por menos 2. No dejamos el signo afuera, ¿cierto? Entonces sería eso. Vamos a hacerlo por acá abajito. Menos 2 por menos 2 por menos 2, ¿ya? Lo cual sería igual, ¿cierto? 2 por 2, 4, y 2 por 4, 8, ¿ya? Pero me va a dar negativo ahora, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que el exponente era impar. ¿Se fija? O sea, esta regla que está acá solamente nos está sirviendo en este caso, ¿ya? En estos dos casos que tenemos acá. Cuando es negativa la base y el exponente es par, y cuando la base es negativa y el exponente es impar. Cuando la base es negativa y el exponente es par, me tiene que dar positivo, así como este de acá. Cuando la base es negativa y el exponente es impar, me va a dar negativo, ¿ya? Como el caso de acá abajo, en color verde. O sea, tenemos solamente estos dos casos, nada más que eso. Porque cuando la base es positiva no hay ningún problema. La base es positiva siempre me va a dar positivo, ¿ya? El problema está cuando la base es negativa y tenemos que determinar si el resultado nos va a dar positivo o negativo. Y para poder saber si el resultado de la potencia va a ser positivo o negativo, simplemente tenemos que ver el exponente, ¿ya? Si el exponente es par, repito, entonces me va a dar positivo, y si es impar, me va a dar negativo, ¿ya? Y fijarse, por supuesto, fijarse si el exponente me está tomando el signo negativo. ¿Y cómo sé yo si me lo está tomando o no? Porque hay un paréntesis que me está encerrando el número junto con el negativo. Si el paréntesis no me está encerrando ese número junto con el negativo, entonces no lo está tomando. Como es el caso de este acá, ¿cierto? Como este caso, que no está tomando el signo negativo. Entonces yo lo que tuve que hacer fue dejar afuera el signo negativo, dejarlo afuera ahí, ¿ya? Y proceder a multiplicar solamente la base 3 veces. Y el signo negativo lo mantuve nomás hasta el final, ¿cierto? Lo mismo que hice acá, en el de abajo, ¿ya? También mantuve el signo, lo dejé ahí, y multiplica solamente la base por sí misma 2 veces, ¿ya? Pero el signo no se va, porque el signo queda ahí hasta el final, ¿ya? Y ahí se mantiene nomás. No hay que aplicar ninguna regla, solamente lo mantuvimos ahí, ¿ya? Eso sería para poder explicar la parte de la ley de los signos con las potencias pares e impares. Ahora tenemos también en esta misma hoja de la guía eh, lo siguiente. Tenemos el tema del exponente cero. Según las propiedades de las potencias, cuando yo elevo un número entero del conjunto de los enteros, porque eso estamos trabajando, lo elevo a cero, según las potencias, o sea, la propiedad de las potencias me va a dar 1, en cualquier caso, ¿ya? Tengo 6 elevado a 0 igual a 1,
menos 8, que está ahí, elevado a 0, me va a dar 1. Acá en este caso también tener cuidado porque si nosotros tenemos en este caso esto, ¿ya? Por supuesto que el negativo va a tener que mantenerse, ¿ya? El negativo va a tener que mantenerse. Disculpe, se me movió un poco el ojo. ¿Ya? Como yo les explicaba afuera, porque el 0 acá solamente está considerando al 8. En cambio acá abajo el 0 está considerando al negativo y al 8, ¿cierto? Porque el exponente 0 está considerando al negativo y al 8 porque resulta que hay un paréntesis. Si yo tuviera este otro caso, solamente me estaría considerando al 8. Así que cuando no hay paréntesis y hay un signo negativo, siempre usted tiene que colocar el negativo, ese negativo lo repite acá, ¿ya? Porque el negativo no está elevado al 0, solamente el 8. ¿Mm? Y bueno, considerar con el 8 la regla o la propiedad, ¿cierto? Que todo número entero va elevado a 0 me va a dar 1. En este caso sería entonces al final menos 1, en este caso. ¿Ya? En este caso de acá abajo me va a dar 1 porque el 0 me está incluyendo al negativo. ¿Ya? Y aunque los números enteros son positivos o negativos, ustedes saben. Entonces, por eso es que en este caso de acá abajo me da 1 positivo, ¿ya? Porque se consideró también al negativo dentro del paréntesis. Y acá no. Bueno, hay un caso especial que sería el 0 elevado a 0. Ese caso no está definido ya. No está definido en la matemática. Así que no podemos nosotros expresar esto. ¿Ya? Solamente cualquier otro número, pero el 0 elevado a 0 no. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos exponente negativo? Por ejemplo, acá pone, ¿cierto? Para poder definir esto, dice a elevado a menos n, donde n es un número natural. Y la a es una base, ¿cierto? Los enteros. Y a distinto de 0, dice también. Bueno, ¿qué pasa si esta a o este número entero está elevado a un número negativo? Se aplica la siguiente propiedad. Simplemente se invierte, se genera el inverso multiplicativo, ya que el inverso multiplicativo es la división. En este caso se escribe como una fracción. Ya, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el 3 elevado a menos 1. Ya, la base, que es el 3, va a invertirse y va a quedar en 1 partido por 3. El 3 va a quedar en 1 partido por 3. ¿Ya? Y se le va a cambiar el signo al exponente por el inverso aditivo, que sería el positivo, ¿cierto? El más. Podemos hacer acá a lo mejor algún ejemplo pequeño. Ya. 4 elevado a menos 2. La base, entonces la voy a invertir, va a quedar 1 partido en 4, ¿ya? Y el exponente va a tomar a toda la fracción elevado a 2 solamente, porque el 2, la idea es quitar el negativo del número 2. Y luego de eso, entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Sería, como está el paréntesis puesto, sería 1 elevado al cuadrado partido por 4 elevado al cuadrado, ¿ya? Y esto es 1 por 1, y esto de acá abajo es 4 por 4, igual.
Ya arriba me va a dar 1, y ahí abajo me va a dar 16. A ver, me gustaría poder aclarar un poco más esto del exponente negativo. Ya les decía que cuando tenemos una base, por ejemplo, que esta que está acá, que es 4, y está elevado a menos 2, ¿cierto? La base tiene que invertirse. Tal vez eso pueda ser un poco confuso. A ver, todo número, el 4, por ejemplo, podemos entenderlo de la siguiente manera. 4 partido por 1. O 4 dividido en 1. 4 partido por 1 o 4 dividido en 1, que es lo mismo, ¿cierto? Es igual a 4. 4 dividido en 1 es igual a 4. ¿Ya? Entonces podemos nosotros decir que todo número está partido en 1. Todo número está partido por 1, ¿ya? Eso es lo que podemos decir. O sea que en el fondo este 4 que está acá no está solo, está partido por 1. Y está elevado en este caso en particular, está elevado a menos 2. Todo eso, el 4 partido por 1. Y si yo lo invierto, me va a quedar 1 partido por 4. ¿Ya? Y al invertirlo, la propiedad nos señala que el exponente debe cambiarse de signo al signo contrario. Esto es útil en algunos ejercicios donde nosotros nos encontramos con este tipo de exponentes, y obviamente nosotros no vamos a poder multiplicarlo si tiene un exponente negativo directamente. Tenemos que hacer el cambio. Tenemos que cambiarlo, ¿ya? De exponente negativo lo cambiamos a exponente positivo. Pongamos otro ejemplo. Tengo el 5 elevado a menos 3. En el fondo, esto es un 5 partido por 1, ¿cierto? Porque todo número está partido por 1, solamente que uno no escribe eso. Solamente uno escribe el 5. Es un 5 partido por 1 elevado a 3. Y si yo invierto este 5 partido por 1 elevado a 3, lo invierto el 5 partido por 1, me va a quedar 1 partido por 5, ¿ya? Elevado a 3. Le cambié el signo negativo, le cambié el signo por uno positivo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos esta situación que vemos acá? 1 partido por 6 elevado a menos 1. Lo mismo, para poder cambiar el signo del exponente, para poder cambiarlo, entonces lo que vamos a tener que hacer es invertir la base. La base es todo esto que está acá adentro del paréntesis. Invertimos la base. Y entonces me quedaría 6 partido por 1 elevado a 1. ¿Ya? Con el hecho de invertir la base, inmediatamente uno debe cambiar el signo del exponente. Esa es la propiedad. Y obviamente también que 6 partido por 1 es lo mismo que 6, porque es 6 dividido en 1. ¿Ya? 6 dividido en 1 o 6 partido por 1 es 6. ¿Ya? Elevado a 1 lo ponemos. Pero el 1 arriba, sin un signo, no es necesario escribirlo. Solamente uno coloca el 6. O sea que en otras palabras me está diciendo también que un número elevado a 1 lo encontramos en todas partes. ¿Ya? Si yo escribo solamente un número, está elevado a 1. Y si yo escribo solamente un número, ¿no es cierto?, entero, está también partido por 1. ¿Ya? Cumplen todas esas funciones que uno sabe que el número lo tiene, pero no se escriben. Finalmente vamos a tomar uno de estos otros ejemplos que aparecen acá, en esta página del exponente negativo. 4 partido por 5 elevado a menos 2. Escribámoslo en la pizarra. Ya. Entonces acá
para poder cambiar el signo del exponente, eso es lo que se necesita. El exponente no puede quedar negativo, porque si no, no se puede realizar la potencia. Entonces, para poder realizar eso, vamos a invertir la base. Esta es la base, toda la fracción. Va a quedar 5 partido en 4. ¿Se fija? Lo invertimos. El paréntesis no se quita, elevado a 2. ¿Por qué no se quita? Porque resulta que este 2 está afectando a toda la fracción. Y sería de la siguiente manera entonces. A ver, ahí. 5 elevado al cuadrado partido por 4 elevado al cuadrado. ¿Ya? O 4 al cuadrado. Sería 5 por 5, ¿cierto? 5 elevado al cuadrado es 5 por 5. 25. 4 elevado al cuadrado es 4 por 4. 16. Ahora, si nosotros tomáramos este mismo ejemplo, pero le pusiéramos un negativo acá adelante. Ahora un negativo. 4 partido por 5. Elevado a menos 2. ¿Qué va a pasar acá? Este menos 2 solamente está tomando a lo que está dentro del paréntesis. El negativo no le pertenece. Así que este negativo que está acá, lo vamos a colocar nomás ahí. Lo colocamos. Lo repetimos. Y hacemos la inversión del número. Y cambiamos el signo que está acá. Volvemos a repetir el negativo. Ya. Hacemos todo el procedimiento. Y nos va a quedar 25 partido por 16 negativo. Porque ese negativo llegó al final, repitiéndose en cada uno de los pasos. Y ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, pero vamos a incluir el negativo en la potencia. ¿Ya? Entonces vamos a colocar 4 partido por 5 negativo y lo vamos a incluir adentro. Ya está incluido, elevado a menos 2. Entonces tendríamos nosotros que proceder a invertirlo, como lo que se señala, inverso multiplicativo. Entonces sería así, menos 5 cuartos elevado a 2. Ya, ahí se cambió el signo del exponente nada más, ¿cierto? Se invirtió la fracción y el signo está ahí. No se le hizo nada al signo. Ya el signo es de toda la fracción. Ahora, entonces, vamos a proceder a tomar la propiedad que aprendimos anteriormente, ¿ya? En donde se dice que si un número negativo, en este caso esta fracción es negativa, está elevado a una potencia, a un exponente que es par, un número par, entonces el resultado me va a dar positivo, ¿cierto? Si estuviera elevado a un número impar, por ejemplo el 3, ¿ya? El resultado sería negativo, ¿ya? Pero está elevado a un número par, así que el resultado va a ser positivo. No es necesario colocar el positivo cuando es el resultado, pero vamos a colocarlo ahí para poder recordarlo. Y ese resultado positivo entonces sería lo mismo que tenemos nosotros acá, ya lo habíamos calculado. 25 partido por 16.